Bueno, pues egunon a todos, buenos días. Mi nombre es Borja Gárate y es un placer daros la bienvenida a este webinar en nombre de Laboral Kutxa. Espero que se esté escuchando todo bien y se esté viendo sin problemas técnicos. Si no tenéis una ventana en chat para trasladarnos la información. Ante todo, pues como os decía, casco, muchas gracias por conectaros. Y el tema que vamos a tratar hoy son los aspectos jurídicos en la negociación de la reestructuración financiera. Es decir, nos vamos a meter de lleno en el ámbito legal, un ámbito pues, que tiene mucha repercusión, ¿no?, en la gestión de nuestras empresas, un ámbito donde es importante pisar terreno firme y donde, pues, paradójicamente, pues, es bastante inhabitual que contemos con recursos internos, o al menos recursos internos específicos o dedicados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las orientaciones que nos van a trasladar desde el EKS Next pues, van a ser de especial interés en esta ocasión. Antes de comenzar lo que es la exposición en sí que me gustaría comentaros dos cuestiones de forma breve. Voy a ver si había alguna anotación sobre los temas técnicos y sí que nos traslada uno de los oyentes que se escucha sin problemas. Lo primero pues, es enmarcar de alguna manera este webinar dentro del ciclo de webinars que estamos desarrollando estos meses de octubre y noviembre. Es decir, esto no es un webinar aislado, sino que desde la semana pasada y en un total de 6 webinars pues trataremos diferentes aspectos que esperemos que os aporten soluciones, si acaso consejos de interés a la hora de afrontar pues, los cambios que tenemos que afrontar debido al COVID en estos momentos, ¿no? Luego intentaré compartir con vosotros, tenemos el detalle en nuestro blog de Banca para Empresas de todas las sesiones. La próxima son todos los martes a esta misma hora, a las 12. La próxima tratará sobre herramientas digitales para la gestión financiera, el martes 27. Pero todas las fechas próximas, incluso las pasadas con los contenidos utilizados, pues podéis disponer en ese blog de Banca para Empresas. Otra manera de acceder a la información, si queréis, aunque no la veamos, si en cualquier buscador, Google, por ejemplo, introducimos los términos Banca para Empresas y Laboral Kutxa, es lo primero que os va a salir. Y ahí vais a obtener la información, como os decía, de todos los seminarios, ¿no? Para que lo conozcáis, si no lo conocéis, para que podáis aprovecharos en toda la medida de estos ciclos informativos. Y por último, y casi lo más importante, es pues presentaros a los ponentes de hoy por la parte del EKS Next. Contamos con Marta Dorronsoro y César Vidal, ambos con un bagaje pues, muy importante, una dilatada experiencia profesional y, de hecho, me corregís en algún aspecto me equivoco, pero Marta lleva 20 años trabajando en el EKS Next y asesorando pues, básicamente en el ámbito mercantil a empresas. Es licenciada, máster en el ámbito jurídico, bueno, pues como os decía, un bagaje muy importante, ¿no? Y César lleva una trayectoria igualmente dilatada, orientada quizás más al aspecto fiscal, asesoramiento en procesos de M&A, de fusiones y adquisiciones, aunque en este caso, pues solo entre comillas, pues lleva 16 años trabajando en el EKS Next. Entonces, pues sin más dilación, entramos en harina y les doy paso a que comience la exposición de hoy. Marta y César, adelante. Eskerrik asko, Borja. Egunon denoi. En primer lugar, agradeceros a todos por haberos conectado y especialmente a Laboral Kutxa por habernos invitado y darnos la oportunidad de participar en este seminario, que esperemos que, a pesar de que es arduo, porque los temas jurídicos, la verdad es que normalmente siempre suelen serlo,
confiemos en que por lo menos alguna idea o alguna cuestión práctica que podáis aplicar, pues saquéis, ¿no?, de todo esto. En nuestra exposición, inicialmente empezaré yo hablando de los acuerdos de espera y no agresión, lo que conocemos como las standstill y su verdadera naturaleza o alcance. Continuaré yo también un poquito hablando de aspectos jurídicos, quizá más de forma a la hora de abordar un proceso de este tipo, y luego daré paso a mi compañero César para intercalar en el impacto fiscal que todo tipo de decisiones, como en otras muchas de la empresa, tiene, ¿no?, a la hora de abordar un proceso de negociación. Sin más deciros, como ya ha comentado Borja, que si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión a lo largo de la exposición, tenéis el chat para poder hacernos las preguntas. Si podemos las contestamos en el momento y si no al final. Y cualquier cuestión que tengáis, quedamos a vuestra disposición. Y como decía, pues comienzo un poco la presentación hablando de la standstill, ¿no?, que yo creo que es el término más comúnmente conocido, acuerdo de espera no agresión, standstill. Y comienzo explicando, hablando un poquito de esta figura, porque entiendo que en un proceso, cuando una compañía está pensando en abordar un proceso de reestructuración de su deuda, evidentemente es porque ya tiene una situación complicada, ¿no? Ya tiene problemas financieros que le hacen ver que algo tiene que hacer. Como todos conoceréis, este tipo de procesos, pues la verdad es que son procesos duros y sobre todo son procesos muy largos, muchas veces pues mucho más de lo que nos gustaría, ¿no? Va a depender mucho de factores diversos, pues desde luego el número de entidades afectadas, el pool bancario que tenga la compañía, pero no solo eso, yo creo que en mi experiencia por lo menos, más allá del número de intervinientes, que sí que es importante, también es las condiciones de partida o lo homogéneo, ¿no?, que sea su situación ya desde el momento de salida. Me refiero, pues, si el importe de la deuda viva es similar, si las condiciones de vencimiento son similares, si las garantías son similares o unos tienen una posición mejor que otros. Todos estos elementos van a afectar en la buena marcha de lo que puede ser un proceso de este tipo, ¿no? Es cierto que ya desde el principio podemos atisbar si va a ser un proceso muy complicado o solo complicado, porque yo creo que todos lo son, y nos podemos hacer una idea de los tiempos, pero como sabéis siempre pueden surgir un montón de imprevistos o de problemas donde no las había, pues que hacen que esto se dilate aún más, ¿no? Esta circunstancia unida, pues, a la especial situación en la que se puede encontrar la compañía, ¿no?, a la hora de abordar un proceso de este tipo. A nadie se le escapa que no es lo mismo aquella compañía que ya está en una situación muy complicada y que a la hora de abordar un proceso de este tipo, pues quizá igual ya se encuentra con que ha tenido que impagar alguna cuota o tiene serias dificultades para atenderla, de aquella compañía que, bueno, pues quizá igual lo puede hacer o puede permitirse el lujo de hacerlo con un poquito más de programación y ve que tiene que abordar el proceso, pero que todavía tiene algo más de tiempo, ¿no? Todo esto hace que en la mayoría de los casos sí que pueda ser muy aconsejable comenzar un proceso de reestructuración de la deuda planteando un acuerdo previo. Este es el acuerdo que comúnmente se conoce como standstill o acuerdo de espera no agresión. Y yo aquí lo que realmente quiero transmitir es, la gran pregunta es, ¿qué es realmente una standstill? ¿No? Hemos oído hablar muchas veces, no, venga, planteamos una standstill, vamos a firmar una standstill, pero ¿qué es realmente? ¿Este acuerdo qué eficacia tiene? ¿Qué naturaleza jurídica? ¿Qué alcance? ¿Qué virtualidades puede tener? Y me vais a permitir que la respuesta a esta pregunta, pues era una frase que utilizamos mucho los abogados, que yo ya sé que no gusta, pero que a veces no queda otra, porque la respuesta es depende. Es decir, si alguien me pregunta qué naturaleza jurídica tiene una standstill, mi respuesta es, pues depende qué es standstill. Porque ahora vamos a explicar un poquito más en detalle que no podemos dejarnos guiar por el título o por el nombre, sino que realmente hay que atender al contenido que tenga ese documento que le llamamos así, porque pueden ser cosas pues, realmente muy distintas, ¿no? Bueno, en primer lugar, deciros que no hay ninguna reglamentación ni estos acuerdos están regulados en ningún código, en ninguna norma. No, es un acuerdo entre partes, como puede ser cualquier otro en el ámbito de la empresa, que por lo tanto se van a regir por el principio básico que conocéis de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, hay libertad de pactos, las partes pueden acordar lo que estimen oportuno, siempre y cuando pues, no contravenga la ley y el orden público. Y de ahí que el contenido que tengan estos acuerdos pues pueda ser muy variado, ¿no? Pues en función de los pactos a los que lleguen las partes.
es cierto que hay una estructura básica. Todos este tipo de acuerdos de standstill, acuerdos de espera, tienen una base o unos elementos, una estructura básica que lo que nos permite, o la gran virtualidad que tiene, es conceder un cierto tiempo de tranquilidad o una relativa tranquilidad, pues para poder abordar este proceso de reestructuración que, como decimos, suelen ser largos, con un poquito más de calma, ¿no? De ahí la denominación de acuerdo de espera. Es un poco el decir, bueno, vamos a esperar, esta es una situación complicada, vamos a darnos un tiempo, vamos a ver qué podemos hacer. También es común a todo este tipo de acuerdos el pacto de no agresión. Es decir, no agresión en este ámbito, ¿cómo se entiende? Pues la no agresión va a ser que se comprometen a no instar la ejecución de posibles garantías, a no instar la cláusula de vencimiento anticipado si es que ya se están produciendo impagos en las cuotas. Es decir, esa tranquilidad que decimos, ¿no? Vale, no te agredo, no insto la ejecución de ninguna garantía ni doy por vencido anticipadamente. Y sobre todo, que hay veces que sí que tiene mucha importancia, se suele incluir el compromiso de no instar la declaración de concurso necesario del deudor, ¿no? De la compañía. Es decir, en aquellos supuestos en los que ya se están impagando, pues quizá igual más de una y de dos cuotas, sí que es frecuente este tipo de acuerdos y ese suele ser pues, el que más tranquilidad a veces concede, porque dices, bueno, sé que igual me aprieta el tiempo, pero por lo menos si con mis acreedores financieros ya sé que no van a instarme el concurso necesario, bueno, pues algo de tranquilidad, ¿no? Fundamentalmente en eso. Son acuerdos muy breves, no más allá de 2-3 meses por norma general. Bien es cierto que tampoco es infrecuente que muchas veces nos veamos en la obligación de plantear prórrogas. Pero la filosofía es, como digo, un acuerdo breve que nos dé un tiempo pues, para comenzar la negociación con un poco más de calma y quizá pues, con este tipo de cuestiones que a veces son importantes. Ahora bien, ¿y por qué el depende? ¿No? Siendo esta estructura básica y común a la mayoría de los acuerdos o a todos los acuerdos de standstill, nada impide que se recogen otro tipo de acuerdos que incluso en algunas ocasiones pueden llegar a rozar lo que sería una verdadera novación de la condición de los préstamos. El límite siempre va a estar ahí, por lo menos en mi experiencia, en más de una ocasión hemos planteado acuerdos de este tipo de standstill que encubrían realmente una carencia o una innovación de las condiciones y ahí es donde hemos visto una negativa rotunda de decir, no, hasta ahí no podemos llegar, este pacto no se puede alcanzar, evidentemente, y yo lo entiendo, un acuerdo de ese tipo exige otro tipo de procedimientos, exige un estudio quizá más en detalle, los correspondientes comités. Esto no digo que no pase por comités y que no se examine, pero bueno, siempre se ve como un acuerdo más liviano, ¿no? Que no va a tener tanto contenido. Pero bien, no, puede que no se admita nunca en ese caso, pero sí que pueden recogerse pactos, por ejemplo, que impliquen la no exigibilidad de las cuotas. Todos estos matices soy consciente, que son cuestiones muy jurídicas y de hilar muy fino, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué diferencia hay? Bueno, hay una diferencia trascendental. Una cosa es una carencia que supone un no devengo de la obligación, es que no es que no me la quieras exigir, es que acordamos que no me la puedes exigir. Y aquí no implica la exigibilidad, al final lo que pretende es la frontera entre se devenga, no es una innovación, no es una carencia, pero puedes sentirte más cómodo que no es que estás impagando teniendo obligación, sino que me comprometo a no exigirte. Es decir, a lo que voy, tampoco aquí vamos a hacer un máster de los acuerdos, pero que sí que pueden contener determinados acuerdos que no son los propios o quizá los estándar de un acuerdo de standstill al uso, que coloquen a alguien, a la compañía, en una mejor posición, ¿no? Por ejemplo, tema de los intereses de demora. En un acuerdo de standstill al uso, bien, pues no pagarás, no se agrederá, no se va a instar la ejecución anticipada, pero lógicamente hay un impago y lo que va a provocar es que se vayan a generar los intereses de demora. Bueno, pues se puede pactar en un acuerdo de este tipo, unido un poco a la no exigibilidad de las mismas, el que no se devenguen o el que se abonen o se llega a un acuerdo posterior. En fin, caben pactos en ese sentido, ¿no? Otra cuestión muy importante, o por lo menos en mi experiencia que veo muy importante, claro, atendiendo a la situación, sobre todo de tesorería en la que se encuentre la compañía, pues también puede haber aspectos que convendría regular, ¿no? No es lo mismo aquella compañía que no tiene dinero y que aunque quiera, pues quizá empiece este proceso ya impagando las cuotas, que aquella que sí que tendría posibilidad de atender, sí tendría tesorería, pero claro, si sigue teniendo las cuotas y según en qué momento se produzca, ¿no? Pues si tiene igual cuotas muy importantes o muy seguidas
desde que empieza el proceso hasta que el proceso termina, pues entonces igual sí que se ve una situación ya muy comprometida, ¿no? Entonces nos suelen decir, es que yo ya quiero empezar a no pagar. Entonces, ¿cómo hago para no pagar cuando se está devengando, teniendo tesorería y que no se produzca una carencia, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas es un poco lo que se puede recoger más allá de, como digo, ¿no?, las cuestiones más básicas. Por eso espero que ahora me entendáis cuando he comenzado mi respuesta diciendo depende, ¿no? Porque como veis no podemos dejarnos guiar o quedarnos solo con el nombre, hemos firmado una standstill o un acuerdo de espera y no agresión, porque eso puede no decirnos mucho o puede no decirnos todo. Hay que ver cuál es el contenido. Si me permitís la comparación, pues es un poco lo mismo que sucede, por ejemplo, con las comfort letters, ¿no? Que al final sí, he dado una comfort letter, pero ¿qué es lo que has dado? Una comfort letter puede ser desde una verdadera garantía a primer requerimiento a ser una mera declaración de intenciones que se queda en un papel mojado y que realmente no tiene mayor virtualidad, ¿no? Pues con las standstill puede pasar algo parecido. Por eso termino este capítulo diciendo que es una herramienta útil, que funciona bien y que hay que ver bien el contenido porque se pueden recoger muchas más cosas de los que inicialmente igual pensamos, ¿no? O puede ser lo más común. Vale, pues ya hemos empezado, vamos a pensar que incluso hemos firmado ya la standstill, estamos en ese proceso y ya abordamos lo que es el propio proceso de reestructuración de deuda. En este apartado voy a mencionar más aspectos de forma, no es un tanto aspectos de contenido o de fondo desde un punto de vista jurídico, sino más aspectos de forma, pero que creedme que cuando uno está en el lado del abogado que quiere redactar el acuerdo son aspectos importantes, ¿no? Y que a veces pues los vas dejando y dices, bueno, ya iremos viendo cómo lo planteamos y sí que conviene, yo creo, analizarlo desde el principio. Entonces, en cuanto a la forma, ¿a qué me estoy refiriendo? Claro, vamos a pensar que vamos a negociar con todos nuestros acreedores y vamos a plantear un nuevo acuerdo, ¿no? Firmar, habrá que documentar ese nuevo acuerdo. Claro, no es lo mismo si la situación de partida que tenemos, por ejemplo, es que la financiación que tiene la compañía que se quiere refinanciar o reestructurar viene pues, de una financiación quizá a veces está sindicada o por lo menos con entidades financieras que han dado ya esa financiación en unos términos más homogéneos, que ya de partida nos encontramos, pues primero con cosas quizá no tan importantes, pero que a la hora de redactar desde el punto de vista jurídico lo son, pues la periodicidad de los pagos, los vencimientos, si se habían establecido o no covenants, si había o no garantías. Claro, si todo eso ya lo tenemos documentado, aunque sean en préstamos distintos, no necesariamente tenga que ser un documento, pero en varios documentos, varias escrituras, pero con condiciones homogéneas, pues va a resultar relativamente fácil, si se llega al acuerdo, el documentar luego eso, porque pasa simplemente por decir que donde habíamos acordado X, ahora las partes han decidido modificarlo, innovarlo y acuerdan otro aspecto, ¿no? Entonces, eso va a facilitar el proceso y va a facilitar el trabajo del abogado. Sin embargo, en otros casos, y yo creo que me atrevería a decir que en la mayoría de ellos, pues la realidad no es esa, la realidad es que la compañía ha ido obteniendo financiación a lo largo de un cierto tiempo y lógicamente ha firmado pues, con cada entidad financiera el contrato de préstamo al uso estándar que le ha presentado. Lógicamente todos tienen los mismos elementos, pero luego ya empezamos en las particularidades de cualquier cosa que al final hacen que cuando intentas llegar luego a un acuerdo conjunto y decir, no vamos las condiciones con estas, pues abordar el ir cambiando cada uno de los préstamos, pues la verdad es que puede resultar algo realmente complejo y engorroso. Yo, si os soy sincera, lo hice una vez y me arrepiento todavía a día de hoy, porque creo que es que en esos casos no es nada operativo, da lugar a complicaciones y no, vamos, en mi opinión, no es nada recomendable el abordar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo más recomendable y yo creo que lo más habitual y las propias entidades financieras suelen plantear cuando nos encontramos con un escenario como el que comento? Bueno, pues lo que se hace es se llega a un acuerdo de qué elementos se van a modificar y de cómo van a quedar y eso se recoge en lo que denominamos un acuerdo marco. El acuerdo marco lo que va a determinar es las líneas básicas, las cuestiones conceptuales que todos tienen que respetar. Pues, lógicamente, ahí se va a recoger si las condiciones económicas financieras son las mismas,
la amortización, la periodicidad en los pagos, si se quieren establecer algún tipo de covenants a la compañía, si se quiere compartir alguna garantía, es decir, todos los elementos que van a ser comunes a todos ellos se recogen en ese acuerdo marco que lo firman todos y luego se acompaña como anexo a ese acuerdo marco ya pólizas bilaterales de cada una de las entidades financieras con la compañía. Lógicamente, en el acuerdo marco ya se va a reflejar que cualquier tipo de contradicción va a prevalecer siempre lo que está en el acuerdo marco, de tal manera que eso también permite una cierta tranquilidad para cada uno de los intervinientes, que no tienen que estar cada entidad revisando la póliza que va a aportar el otro para ver si se respeta lo que han acordado o no. Ya tienen la tranquilidad y saben que todos los que han firmado el acuerdo marco, que además se produce en el mismo acto, tienen que respetar esas condiciones y que si en su póliza quieren, por error o por mala voluntad, que yo no me he encontrado nunca que sea por mala voluntad, pero si contiene algún elemento diferenciador, no pasa nada porque se va a tener por no puesto y prevalece lo dispuesto en el acuerdo marco. Facilita mucho lo que es la operativa jurídica, facilita mucho el trabajo y yo creo que las cosas están más claras. Y desde el punto de vista de la entidad le permite seguir manejando sus documentos jurídicos, sus contratos o sus pólizas que ya están validadas por sus asesorías jurídicas y que contienen pues, los elementos que para ellos son importantes. No cabe duda que cada entidad puede tener sensibilidad en determinados aspectos y quiere recogerlos en sus pólizas, ¿no? Entonces, esta figura o esta fórmula permite precisamente eso, respetar esas especialidades y, sin embargo, llegar al acuerdo en lo sustancial para que todo encaje, ¿no? Todos estén de acuerdo. Y en este punto también, como cuestión meramente formal, pero de una implicación jurídica, sobre todo jurídico-fiscal, muy importante, es cuando se plantea la innovación, el decirnos, bueno, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Suscribimos un nuevo préstamo? Es decir, ¿cancelamos el préstamo que teníamos antes y suscribimos uno nuevo? ¿O suscribimos una innovación del préstamo, ¿no? Este aspecto, desde el punto de vista mercantil, exclusivamente, pues es un poco inocuo. Pues puede ser más o menos engorroso, pero no tiene mayor importancia. Sin embargo, sí que tiene gran trascendencia en el ámbito fiscal. Y para tratar este punto, le cedo la palabra a mi compañero César, que va a explicaros por qué digo esto del impacto y la diferencia. Hola, buenos días a todos. Pues como bien explicaba Marta, efectivamente, a pesar de que desde el punto de vista jurídico-mercantil exista pues una cierta indistinción o no tanta relevancia desde el punto de vista de una innovación o una nueva concesión de un préstamo, a efectos fiscales tiene determinadas consecuencias que es necesario conocer en el momento en el que uno plantea cuál es la mejor forma de llevar a cabo este proceso, ¿no? Y me estoy refiriendo fundamentalmente a la tributación indirecta que por el impuesto de actos jurídicos documentados se puede devengar. Por contextualizar un poco la situación, como sabéis, el impuesto sobre actos jurídicos documentados no tiene más que por objeto gravar básicamente aquellas escrituras que tengan por objeto una cantidad o una cosa valuable y que tenga básicamente acceso al registro, a los registros públicos, ¿no? Pues el registro de la propiedad o el registro de bienes muebles, por poner los más habituales. En ese caso, el impuesto se gira sobre, digamos, la responsabilidad hipotecaria, ¿no? En su caso, la responsabilidad que abarcaría el principal del préstamo, en su caso, los intereses y las indemnizaciones, en su caso, las costas. En ese contexto, es posible que conozcáis que ya desde el año 94 existe una norma, una ley, que permite a las entidades, digamos, que las entidades financieras puedan ser subrogadas por parte de los deudores de los préstamos hipotecarios concedidos por otro tipo de entidades financieras. Eso es lo que básicamente viene a dar carta de naturaleza a la capacidad de poder llevar a cabo esa subrogación en el caso de que sea necesaria. Y luego la propia norma establece sobre qué cuestiones cabe llevar a cabo dicha subrogación y lista básicamente 4 o 5 elementos que es necesario que tengamos muy presentes, ¿no? Por una parte habla de la ampliación o la reducción del capital, es decir, las escrituras públicas podrán referirse a estas cuestiones, ampliación o reducción del capital, la alteración del plazo, las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente, el método sistema de amortización y la prestación o modificación de las garantías personales. Pues bien,
con base en esta norma, las normas fiscales de los distintos territorios, tanto los territorios forales como el territorio común, disponen dos básicamente supuestos de exención. Y aquí es donde quiero que hagamos un especial zoom, porque aquí es donde empieza a entrar el elemento tributario con importancia. Por una parte, digamos, lo que es en sí la propia subrogación es un hecho que está exento de este impuesto de actos jurídicos documentados. Eso no nos va a generar problemas. Lo que sí nos puede generar distintas interpretaciones es el concepto de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación del préstamo hipotecario, en el caso de la normativa de territorio común, que ahora veremos, solamente ampara la exención para la modificación del tipo de interés pactado vigente y la alteración del plazo, pero no para el resto de las condiciones que hemos comentado. Cambio del sistema de amortización, ampliación de capital, reducción de capital, etc. Solamente en el territorio, los territorios forales, solamente en Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y también en Navarra, se permite pues una modificación para ampliar la exención a supuestos diferentes de los estrictamente pactados. Esto ha generado mucha literatura porque, como antes comentaba Marta, la forma de llevar a cabo la innovación vía innovación o vía establecimiento de un nuevo préstamo ha llegado hasta los tribunales y, de hecho, el Tribunal Supremo, todavía con fecha reciente, en el año 2019, ha dictado una sentencia en la que viene a recoger un poco cuáles son los supuestos que aplican exención y los que no. Entonces, ahora voy a pasar a relacionar dichos supuestos de hecho, pero la idea con la que quiero que os quedéis en primer lugar es que no es inocuo la tributación por acto jurídico documentado sobre la base de cómo llevemos a cabo dichas modificaciones en la nueva forma de estructurar nuestra deuda, nuestro pasivo. Quiero también volver sobre el concepto, antes decíamos, sobre qué tributa, porque claro, la responsabilidad hipotecaria pensamos a veces que se limita exclusivamente pues, al principal de la deuda y, como antes también comentaba, incluye no solamente eso, sino también los intereses de demora, las indemnizaciones y las costas, lo cual hace que en general la responsabilidad hipotecaria pues, tenga un importe bastante superior al propio digamos, principal del préstamo, ¿no? Pues como digo, en el año 2019 el Tribunal Supremo se pronuncia y dice, bueno, pues yo voy a decir a partir de ahora qué es lo que se considera exención en el impuesto y cuáles no, ¿no? Y entonces vamos a ver si os parece a repasar cada uno de esos supuestos y empezamos por el más sencillo. Bueno, pues el más sencillo es la ampliación del capital o la reducción del capital, ¿no? Modificando o sin modificar la responsabilidad hipotecaria. Y aquí meto un elemento importante y es, en las escrituras puede haber distintas, digamos, cláusulas modificadas o distintas condiciones, lo que se llaman distintas condiciones contractuales. A efectos del impuesto, puede que algunas de ellas tributen y puede que otras no. Lo cual hace que no solamente tengamos que ver la escritura en su globalidad, sino la cantidad de acuerdos a los que llegamos. Algunos de ellos pueden estar sujetos y no exentos del impuesto y pagar el impuesto y otros no. Con lo cual, es importante diferenciar cada uno, lo que llamamos, de una de las convenciones contractuales, cada una de las condiciones que se han modificado de dicho préstamo, en este caso, o reestructuración de deuda, ¿no? En el caso de que hablemos de la ampliación del importe del préstamo, aquí es un supuesto de los que entendemos que es claro, ¿no? Aquí estamos hablando de un supuesto de sujeción y no exención en todos los territorios, ¿no? Excepto en los territorios forales, en los cuales, en principio, como digo, como es una condición financiera de las del artículo de la ley del año 94, en principio puede quedar exento. También comentar en este punto que el impuesto se recauda por el territorio en el cual esté ubicado el registro al que accede la escritura que queremos inscribir. Lo cual, por ejemplo, en el caso de una sociedad domiciliada en territorio foral, pero que hipoteca un inmueble ubicado en territorio común, vamos a ponerle Barcelona, pues en ese caso, a pesar de que la exención de la normativa foral le aplique a la entidad, como la escritura tiene acceso a un registro de la propiedad, en ese caso en Barcelona, en Cataluña, pues va a quedar sujeto y no exento. Es decir, no hay que mirar dónde está ubicada la empresa, sino hay que mirar cuál es el registro al que tiene acceso a la escritura que queremos inscribir. Lo cual también es importante porque a veces decimos, bueno, pues puede ser interesante hipotecar o dar en garantía determinadas propiedades que no estén ubicadas o sí donde está ubicada la empresa. Eso para que también lo tengamos, ¿no? Entonces, primera operación, como hemos dicho, la ampliación del importe del préstamo, en principio vamos a entender que está sujeta y no exenta a dicho impuesto. La incorporación de nuevas garantías. Bueno, pues en este caso también es un supuesto de sujeción y no exención. ¿Por qué? Pues porque se ha producido un incremento de la responsabilidad hipotecaria, es decir, cuando incluimos nuevas garantías en forma de fianza o en forma de nuevas garantías hipotecarias, se amplía la responsabilidad hipotecaria y aquí estamos hablando de supuestos de no exención y de sujeción. Hasta aquí los supuestos sencillos.
Y a partir de ahora vamos a ver un poco los supuestos no tan sencillos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando modificamos el tipo de interés? Que puede ser modificación pasando de un tipo de interés fijo a uno variable y viceversa, se incrementa el diferencial de tipos, se modifica el índice de referencia, en su caso, cuando eso se pudiese haber hecho. En este caso, estamos hablando en todo caso de supuestos de exención. Aquí, esa escritura en la que exclusivamente se incluye esa convención contractual, vamos a considerarlo como exenta, porque está dentro de los supuestos de la ley del año 94. Otro supuesto que también es sencillo es en el caso de que se modifique, por ejemplo, la cláusula del tipo de interés de demora. El tipo de interés de demora se asimila al tipo de interés en cuanto a la cláusula contractual y vamos a considerar también exento sin mayor inconveniente. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando cambiamos el plazo? En el caso de que se prorrogue el vencimiento o se incorpora un periodo de carencia o mixto, uno de los dos. Pues en este caso, el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que efectivamente eso todo queda englobado bajo el concepto de plazo y también se podría considerar la exención. Con lo cual, hasta ahora tenemos claro qué es lo que queda, digamos, qué es lo que queda sujeto, qué es aquello que tiene un contenido económico evaluable y lo que no. Y lo que no es aquello que tenga condición financiera básica, tipo de interés, plazo, sistema de amortización, etc. Siguiente supuesto, de hecho, pues el cambio del sistema de amortización. Me he adelantado a decir que está exento y efectivamente así lo es. Lo que está claro es que tanto cuando pasamos de un sistema de amortización a otro, si fuese el caso, por ejemplo, un sistema de amortización francés a un sistema de amortización de capital a vencimiento tipo bullet, en ese caso vamos a considerar esa convención como exenta. Y estamos considerando supuestos que nos van a permitir conseguir una exención en el impuesto, no tributar en el impuesto y ahorrarnos un coste que puede ser importante. Lo cual hace que determinadas operaciones de innovación puedan ser interesantes si el coste fiscal también lo es. Aquellas operaciones de innovación en las cuales el impuesto se devengue, pues pueden ser un poco menos interesantes y lógicamente habrá que evaluar cuál es el coste que tiene eso frente a la globalidad de las condiciones que queremos conseguir, ¿no? Es decir, un análisis, digamos, de coste-beneficio para las partes, ¿no? Creo que por ahora más o menos hemos listado las cuestiones más importantes. Evidentemente, el Tribunal Supremo pues llega a describir con más detalle otras muchas condiciones y convenciones contractuales, pero creo que hemos citado las más interesantes, los efectos vuestros, para que por alguna forma tengáis claro cuál es un poco la situación respecto a esta cuestión. Y por terminar esta pequeña parte de la exposición, me quedo con el comentario previo. Estamos hablando de la tributación indirecta, que es la que inicialmente es la que a la que nos vamos a tener que enfrentar en los supuestos de una innovación o de la concesión de un nuevo préstamo con un distinto tipo de garantías. No pensemos solo en las garantías hipotecarias, porque puede haber garantías, digamos, no hipotecarias, sino mobiliarias, y en cuyo caso también tiene acceso a los registros y también se devengaría el impuesto de acto jurídico comentado. Dicho lo cual, doy de nuevo paso a Marta para que explique los siguientes elementos importantes, no ya desde el punto de vista fiscal, sino fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, que debemos tener en cuenta en los acuerdos de innovación hipotecaria. Bueno, pues visto el impacto fiscal, ahora, si os parece, vamos a tratar de una manera muy extensa o pretendo que no sea muy extensa el tema de las garantías. Las garantías, pero desde el punto de vista de qué efectos o qué implicaciones pueden tener las garantías un proceso de renegociación de la deuda, ¿no? Que pasan por novaciones, como hemos dicho, extintivas o modificativas de la misma. A nadie se le escapa que el tema de las garantías siempre es un tema fundamental, pensando no solo en las nuevas garantías que quizás se le puedan pedir a la compañía, sino también, y a veces hasta más importante, que no afecten o que no se pierdan las garantías que igual previamente ya estaban establecidas, ¿no? Va a depender de qué es lo que se cambie, no va a ser lo mismo si simplemente estamos hablando de dar más plazo para el cumplimiento de las obligaciones, que si estamos hablando de una quita o si estamos hablando de dinero nuevo. Bueno, habría que ver, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre va a haber un impacto de esas novaciones en las garantías. ¿Qué impacto es ese? Vale. Pues para hablar del impacto en concreto del efecto hay que distinguir, porque el efecto es distinto si se trata de una garantía personal o si se trata de una garantía real. ¿De acuerdo? Las garantías personales. Bueno, las garantías personales todos ya sabemos lo que es decir, viene un tercero que se coloca en la misma posición que el deudor, que ya respondía con todo su patrimonio, pues ahora va a venir un tercero que también va a responder con todo su patrimonio de la deuda de la compañía. En este tipo de procesos, garantías bancarias, yo desde luego creo que no sé si me he encontrado nunca, no vamos a tratar esa parte,
pero sí que suele ser frecuente tener garantías corporativas, ¿no? Sea una filial, o sea de una matriz o de un grupo de empresas. Y desde luego lo que casi siempre nos encontramos y con mucha habitualidad son garantías de una sociedad de garantía recíproca. Es decir, es muy factible que una entidad financiera tenga garantizado su financiación o su préstamo con una sociedad de garantía recíproca, que en este caso, pues lógicamente es también fiador. Lo más habitual es que esta figura de estos garantes se configure bajo la fórmula de una fianza. Una fianza regulada en el Código Civil, en el Código Mercantil, que al final la regulación es similar, y los efectos que va a tener la innovación en una fianza en el caso, por ejemplo, de que se alargue el cumplimiento de las obligaciones de pago, van a ser trascendentales para el fiador. ¿Y por qué van a ser trascendentales? Bueno, pues porque ya el propio artículo 1851 del Código Civil establece que si se le concede una prórroga al deudor por parte del acreedor y no cuenta con el consentimiento del fiador, la fianza se extingue, es decir, nos quedamos sin fianza. En la práctica, ¿qué supone esto? Pues que debemos hacer parte, primero debemos identificar qué garantes hay de la deuda de la compañía y a continuación, una vez identificados, debemos hacerles partícipes desde el principio de las condiciones en las que se está planteando la innovación o la reestructuración de la deuda, so pena de que si no lo hacemos, tarde o temprano van a aparecer y os aseguro que vamos a tener un problema quizá al final del proceso, ¿no? Igual os parece ridículo y os parece muy evidente, ¿no, Marta? Pero vamos a ver cómo no se va a tener en cuenta los garantes. Bueno, cuando son garantías corporativas, la verdad es que el propio mecanismo de la compañía y la gestión pues, ya van a conocer, si igual hasta dentro del órgano de gestión están las mismas personas, ¿no? Pero cuando el garante es una sociedad de garantía recíproca, os puedo asegurar que en muchos procesos de reestructuración de deuda en nuestro entorno aquí en Euskadi, el cargui es el gran olvidado en este tipo de procesos y se le llama a mitad o casi al final. Os digo, como me ha sucedido a mí, que el proceso de negociación va avanzando y ya en la quinta o la sexta reunión o en la que fuera, de repente una entidad levanta la mano y dice, bien, bueno, yo de acuerdo, si a mí el cargue me dice que sí, sin problema, porque lo tengo garantizado. Claro, entonces, a la que le saltan las alarmas es a mí, porque digo, madre mía, si hasta ahora si no se le ha dicho nada, si no se le ha comentado. Y desde luego ya sabemos qué trascendencia va a tener eso. Ninguna entidad financiera va a estar dispuesta a perder su garantía, pero siempre va a condicionar su consentimiento y su visto bueno a que la garante, la sociedad de garantía recíproca, acepte esas mismas condiciones. De ahí mi consejo es decir, identifiquémosle y hagámosle partícipe desde el principio. Él tiene que consentir en caso de que estemos hablando de un aplazamiento o alargamiento de los plazos, que yo entiendo que en un proceso de negociación, desde luego esto es básico. O sea, lo primero que se suele pedir es necesito más tiempo. Luego, además, se pueden modificar otra serie de condiciones, pero normalmente el necesitar más tiempo siempre está encima de la mesa. De ahí la importancia del tema del fiador. Me centro en este tema de la prórroga pues por el gran impacto que tiene o porque es algo fundamental, pero es cierto que no solamente en este tipo de supuestos hay que tener en cuenta el fiador. Pensemos en algún acuerdo de este tipo en el que se esté planteando alguna quita, una quita parcial de la deuda. Y pensemos también en supuestos en los que, por ejemplo, como sucede en alguna ocasión, la entidad financiera dice, bien, bueno, puedo aceptar la quita, pero yo no quiero que me afecte a mí. O sea, al final yo esto lo tenía garantizado, buscaros la vida para que de alguna manera yo siga cobrando la totalidad, en su caso, del fiador y, bueno, pues a ver de qué manera lo hacéis, pero que a mí no me afecte, ¿no? Que dé el visto bueno al fiador a pagar todo a pesar de que haya una quita y cuestiones de este tipo, ¿no? En conclusión, en la parte de garantías personales, identificarles y hacerles partícipes desde el principio y que lo que tengan que decir, si son reticencias, las pongas desde el principio, os aseguro que creo que es un buen consejo porque facilita luego mucho las cosas, ¿no? Esto a grandes rasgos en lo que son las garantías personales. Pero luego tenemos otro gran grupo de garantías que son las garantías reales, que también son muy habituales, están muy presentes en lo que es la financiación empresarial.
Me vais a permitir que me centre únicamente en lo que es la garantía real, quizá por antonomasia, que es la hipoteca, aunque bien es cierto que puede haber y suele haber otro tipo de garantías reales, puede haber prendas, de derechos de crédito, de máquinas, en fin, también es habitual, pero bueno, en lo que afecta en este webinar y hablando de la innovación, el impacto fundamental se produce sobre todo cuando tenemos una hipoteca. ¿Y por qué se produce este efecto en la hipoteca? Bueno, pues para eso tenemos que traer a colación el término que me imagino que conoceréis todos del rango hipotecario, ¿no? Que siempre en cualquier operación de estas las entidades todos siempre tienen muy presente y les preocupa y sí, pero yo ya tengo una hipoteca de partida, no quiero perder mi rango hipotecario. El rango hipotecario no es ni más ni menos que la posición que ocupa esa garantía real o esa hipoteca en relación a las otras hipotecas o al resto de cargas que puede tener esa finca. No es más que eso, pero eso supone que determina su preferencia, su prioridad de unos créditos frente a otros. Todos sabéis que no es lo mismo instar la ejecución de una hipoteca de primer rango, que me cargo el resto de las garantías posteriores, que yo sea beneficiario de una hipoteca de cuarto rango, por ejemplo, ¿no? Pero como sabéis, las fincas pueden tener varias garantías reales y varias cargas, o sea, y se puede admitir que haya tantas hipotecas como se quiera. Otra cosa es que luego tengan realmente eficacia y vayan a servir para algo o no. Vale. ¿Cómo se adquiere el rango hipotecario? ¿De qué depende cuál es el rango de una hipoteca? Bueno, pues eso solamente depende de un principio de prioridad registral. Como sabéis, las hipotecas son, o sea, la inscripción registral del derecho real de hipoteca es constitutivo. Hasta que no se inscribe en el registro, no nace la hipoteca. Y en el momento de la inscripción, esa prioridad es el primero que llega con la escritura de hipoteca al registro, es el primero que se va a inscribir y es el que va a tener rango. De ahí que cuando se suscriban diferentes hipotecas, bueno, primero que esto suele estar muy regulado, pero sí es importante el tiempo, porque ahí solamente se rige por este principio de prioridad registral, nada más. Entonces, cuando abordamos un proceso de renegociación y ya de partida uno o más acreedores tienen garantías reales, lógicamente van a querer conservar su posición. Quieren que esta innovación no les perjudique en modo alguno, ¿no? ¿Y cuándo les puede perjudicar? ¿Cuándo pueden perder ese rango hipotecario que en muchos casos, pues sí, sobre todo si es de primero o segundo rango, pues puede ser sustancialmente su posición más favorable que el que tenga un tercero o un cuarto rango, ¿no? Bueno, en primer lugar, y hilando un poquito con lo que comentaba mi compañero César de los efectos fiscales, ¿no? Hay que tener todo en cuenta. O sea, igual dices, pues mira, me puede interesar más cancelar y suscribir una nueva hipoteca porque fiscalmente puede tener estos beneficios o puede tener estas desventajas. Hay que considerar todo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista mercantil, si cancelamos el préstamo, la obligación principal, eso va a conllevar la cancelación de la hipoteca. Como sabéis, la garantía real de hipoteca es una garantía accesoria, va siempre unida a la garantía principal y le va a afectar cualquier devenir de la obligación principal, hasta el extremo de que si se extingue la obligación principal, lógicamente se va a extinguir la hipoteca. Extinguida la hipoteca, en caso de en esta reestructuración, si se quiere una nueva garantía real, si constituirá una nueva hipoteca, el impacto fiscal será el que fuere, pero es una nueva hipoteca que acude al registro y a nadie se le escapa, pues que va a tener el rango hipotecario, el rango registral que le toque en su momento. Podría estar en segundo lugar y ahora está pues en quinto o en el que fuere. Claro, eso va a ser una línea roja que nunca se va a poder permitir pasar en una operación de este tipo, ¿no? En un proceso de este tipo. Bien es cierto, y quiero ya adelantaros desde ya, que estos efectos también pueden neutralizarse por acuerdo entre las partes. Lo mismo que hemos dicho antes, que al albur del principio de autonomía de voluntad de las partes se puede llegar a los acuerdos que se consideren oportunos, también en este caso el rango hipotecario es un elemento susceptible de negociación. Habréis oído alguna vez hablar de los pactos de posposición de rango o de igualdad de rango. No deja de ser más que negocios jurídicos que lo que tienen por objeto es negociar ese rango hipotecario. Entonces, ¿cómo podemos neutralizar esa posible pérdida de rango hipotecario? Bueno, pues acordando en este ámbito del proceso de negociación que esa nueva hipoteca que se constituya tiene que tener el mismo rango que la segunda, por ejemplo. O si se quiere que se coloque en la misma posición que tenía antes, pues ahí sí que nos obligaría a algún acuerdo de posposición, es decir, colocarse por delante de alguna que esté, ¿no?
Es decir, el mensaje es que puede haber acuerdos que neutralicen este efecto si por lo que fuera, por cuestiones fiscales o de otra índole, conviene cancelar la garantía, ¿no? o la obligación principal. Pero no solamente, o sea, en este caso de novación extintiva es claro, ahí no hay ninguna duda que extinguida la obligación principal, la hipoteca, se pierde el rango. También en los casos de novaciones también se puede perder el rango hipotecario, cuando no es que se extinga, sino que se cambian determinados elementos. Y aquí la gran cuestión es, ¿vale? ¿Qué elementos hay que novar o qué es lo que hace que se pierda el rango? La respuesta no es sencilla, tampoco no tenemos mucho tiempo y no quiero tampoco aburriros con disquisiciones jurídicas. Os voy a dar un poco algunas claves, pero lo que os digo es que en la práctica, y a pesar de que a mí a veces me duela, porque con un correcto análisis jurídico de cuáles son las novaciones se puede determinar sin riesgo si se produce la pérdida o no, me encuentro y termino cediendo, porque en estos procesos bastante hay que discutir, bastante hay que negociar, con ceder en un aspecto que lo único que hace es pues, liar un poco a la hora de suscribir el documento, cedo y permito. ¿Por qué? Porque la solución a todo esto y lo que las entidades suelen sentirse más cómodas es acordando en todos los acuerdos un pacto, incluyendo un pacto de consentimiento de mantener el rango hipotecario. De esa forma se garantizan, ¿no? O me suelen decir, mira Marta, me da igual, tú lo puedes tener muy claro desde un punto de vista jurídico, pero yo no quiero tener absolutamente ninguna duda. Así que vengan todos y que todos consientan que se mantiene el rango. Eso, ¿por qué os digo que es una cuestión más formal? Pues por lo que provoca es que la escritura, que podría ser de hipoteca bilateral entre la compañía y la entidad financiera, tienen que concurrir el resto de acreedores o el resto de titulares de derechos reales de hipoteca simplemente para consentir ese rango. Ya, pues como esas escrituras, como todos conocéis, precisamente no son cortas, pues emborrona quizá un poco y lía, ¿no? Pero no tiene más efecto que ese. Y se le deja tranquilo a aquel que no quiere tener ni un solo riesgo en poder perder el rango. ¿Y por qué puede haber esas dudas, ¿no? ¿O por qué esas inquietudes? Bueno, pues la verdad es que son fundadas. Si bien es cierto que toda esta materia ya viene regulada desde el año 94, en la Ley 2/1994, que se modificó en el año 2007, y es solo un artículo, un párrafo 2 y párrafo 3, y dices, bueno, pues si ya está aquí bastante claro, ¿no? Bueno, pues bastante claro no está cuando la doctrina de la Dirección General de Registros y Notariados, si bien siguió una línea más o menos homogénea hasta el año 2012 en esta materia, hay una resolución trascendental, que es la del 14 de mayo del 2015, en la que fija un criterio distinto. Entonces, ese es el criterio y por eso hay que hilar muy fino para decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente ampliando el plazo. Bueno, pues en principio la ampliación del plazo, la modificación de las condiciones económico-financieras no supone pérdida de rango. Claro, luego igual resulta que esa modificación del plazo me está conllevando modificar el plazo de duración de la hipoteca. Entonces, no, pero entonces ¿estás modificando también la hipoteca? Sí. Es decir, insisto, no quiero liaros, simplemente me conformo con que es con la idea de que es cierto que no es una tarea fácil y que pues, hay veces que ante la duda o por tranquilidad del afectado se puede solucionar con un acuerdo en el que comparecen todos y ya está, todos tranquilos, ¿no? Así, en dos titulares, este es un poco el efecto que puede producir. Y quiero también pasar rápidamente, porque es un tema que considero relevante y al menos que lo tengáis también o que lo conozcáis, para aquellos que no lo conozcáis, que es el último punto que nos habíamos planteado en este webinar, responder a la pregunta de si es necesaria la unanimidad de todos los implicados en un proceso de este tipo para que se pueda alcanzar la novación modificativa. Y ya os adelanto que la respuesta es que no es necesaria la unanimidad de todos en algunos casos, ¿eh? Ahora vamos a ver el matiz. ¿Por qué es importante esta materia? Bueno, pues porque yo me suelo encontrar con relativa frecuencia pues que la compañía tiene un pool bancario amplio y no todos tienen el mismo peso. Entonces, a la hora de abordar un proceso de este tipo, pues la compañía dice, bueno, yo necesito que estas determinadas entidades con estas determinadas cuotas pues refinanciar y una espera o modificar algo en las condiciones, ¿no? Y su voluntad es no implicar a todos, porque entonces todavía complica más el proceso. Pero la realidad con la que la mayoría de las ocasiones se encuentra
es que no, las entidades afectadas dicen, mira, me parece muy bien, pero yo creo que este esfuerzo que me estés pidiendo lo abordemos todos. O sea, eso de que unos sigan cobrando en las fechas previstas y como aquí, si aquí no pasara nada y yo me estás pidiendo un tiempo de alargamiento o incluso una carencia, pues lo llevan muy mal, ¿no? Todos tenemos que ir a una y todos tendríamos que acordarlo. Pero esta unanimidad un poco impuesta, no tanto buscada por la compañía, pues lo que nos puede llevar es a eso, a que realmente las entidades, o bien porque tienen poco peso, o bien porque les queda poca cantidad por cobrar, o por lo que fuera, no están de acuerdo. Y en alguna ocasión se plantan y dicen, no, es que no estoy de acuerdo, no tengo que aceptar estas condiciones y no quiero aceptarlas. Bueno, pues si nos encontramos con algún supuesto de estos, el procedimiento de homologación judicial puede jugar un papel trascendental porque actúa como un mecanismo de arrastre. Es decir, esto lo que supone es que impone los efectos del acuerdo de reestructuración suscrito por la mayoría a aquellos acreedores financieros disidentes que se han negado a firmar el acuerdo de reestructuración. De tal manera que nos proporciona una salida, porque dices, vale, pues no firmarás porque no estás de acuerdo, pero si se cumplen 4 requisitos, yo voy a seguir un procedimiento de homologación judicial y te voy a obligar, porque se van a extender los efectos de este acuerdo, a ti, acreedor disidente que no has querido firmar. Deciros que no todos los acuerdos de reestructuración son susceptibles de homologación. Únicamente aquellos acuerdos que cumplen los requisitos, esta figura está regulada en la ley concursal, que cumplen los requisitos del 71 bis 1 de la disposición adicional cuarta de la ley concursal. Y básicamente, de una manera muy breve, ¿qué requisitos tienen que cumplir? Que es la pregunta principal. Bueno, uno muy simple, que es que el acuerdo esté formalizado en escritura pública. Eso no hay ningún problema. Otro, que es el trascendental desde mi punto de vista, es que la novación, si supone una ampliación del crédito o una modificación o extinción de las obligaciones, responda en todo caso a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad económica. Es decir, tiene todo el sentido del mundo. Aquel acreedor disidente que no quiere aceptar un acuerdo y que se le ve impuesto en contra de su voluntad, solamente parece que puede primar la viabilidad de la empresa frente a tu voluntad de no querer firmar. Por eso esto va a tener que estar muy bien acreditado. Si no se acredita que con este acuerdo se permite la viabilidad de la actividad económica, difícilmente el juez nos lo va a homologar. Luego sí que hace falta una serie de mayorías, o sea, X porcentaje en función de una serie de elementos que ahora no voy a entrar, se requiere que una mayoría X sean los que sí que tengan aprobado y suscrito el acuerdo de reestructuración o de negociación. Y el auditor de cuentas de la sociedad tiene que emitir un certificado que recoja este aspecto. Es decir, él es el que tiene que certificar cuál es el pasivo financiero y qué porcentajes tiene para que el juez pueda determinar si efectivamente, bueno, y decir expresamente en el certificado que efectivamente los que han suscrito el acuerdo cumplen esa mayoría, ¿no? Con esos requisitos y con un procedimiento judicial bastante sencillo, si se cumplen y ningún acreedor presenta ninguna alegación, lo más normal es que se obtenga una homologación judicial en un plazo de mes y medio, 2 meses. Si hay alegaciones por parte de ese acreedor disidente, ya las cosas lógicamente se van a complicar. Pero en cualquier caso yo creo que es una herramienta a tener en cuenta más allá de la función que tiene la homologación judicial, que también conocéis, de blindar este tipo de acuerdos ante una situación concursal, de cara a un proceso de negociación con algún acreedor disidente, creo que es una herramienta muy útil. Y ya pasándome además un poquito del tiempo, me callo, dejamos abierta la vía para dudas, preguntas o aquellas cuestiones que no hemos planteado y que no habéis tenido la respuesta que queríais o para lo que queráis. Sí, muchas gracias, Marta y César. Acerca de una exposición, yo creo, muy, muy interesante, la que habéis ofrecido claves y vetas de información de las que tirar que nos van a servir a todos, ¿no? Yo creo que si había alguna pregunta, voy a entrar en el chat, había al menos una, y otra que podía tener apuntada, yo creo, de la anterior sesión. Os la digo a viva voz. Es una pregunta de Alicia, en concreto, y nos pregunta, ¿por qué es tan importante el efecto fiscal de la reestructuración de deuda? Cuando la empresa tiene problemas financieros, el impuesto de actos jurídicos documentados no sería lo de menos. Más igual de César. Bueno, pues gracias, Alicia, por tu pregunta.
No te falta razón en la parte en la que manifiestas que un coste adicional en un momento complicado de tesorería pues quizás es un problema menor. No te falta razón. Yo lo que trataba un poco simplemente de explicar es que a veces existe una cierta confusión respecto de las figuras que generan y no generan costes tributarios, sobre todo en un impuesto que es muy formalista, porque el impuesto de actos jurídicos documentados es enormemente formalista, ¿no? Depende cómo formulemos las situaciones y la respuesta a las preguntas, pues puede tener coste o puede no tenerlo. Coincido contigo que cuando la tesorería en general pues tiene una situación difícil, un coste que pues puede ser un coste que no evaluable, no un coste relevante. Pero también es cierto que además de la tributación por acto jurídico documentado, no debemos de perder de vista que en procesos similares en los cuales existe cierta renegociación que incluyen quitas y esperas, tiene un efecto contable y en el impuesto de sociedades en los que no he entrado específicamente por no alargar la explicación, pero que juntando un efecto junto con el acto jurídico documentado pudiera, ¿no? Elevar el coste de la operación de una forma menos asumible, ¿no? Y para terminar la respuesta a tu pregunta, Alicia, decirte que efectivamente lo interesante es evaluar el coste, pero que puede ser que sea un coste menos relevante que frente a otra situación que exija pasar y superar ese coste o asumirlo a favor de conseguir una financiación mejor en términos económicos. Por eso yo también terminaba explicando que la parte jurídica es la que tiene un peso más relevante, si bien el coste fiscal, precisamente a veces por ser un coste no previsto, pues puede suponer un elemento a gestionar. Pero por terminar, totalmente de acuerdo con tu pregunta, Alicia. Gracias, César. Estaba revisando el chat en el que no encontraba más preguntas. Sin embargo, si me permitís, había una cuestión que emergió en la sesión anterior del martes pasado y que estimábamos que igual podía tener más encaje con la de hoy, ¿no? En concreto, preguntan sobre la responsabilidad de los administradores concursales y si se prevé un cambio próximo en su regulación, y yo añadiría, igual abriendo un melón, pues difícil de abarcar en una sesión como la de hoy, ¿no? Que todo lo que es relativo a responsabilidad de no solo de administradores concursales, ¿no? Sino de otros administradores y gestores, pues puede ser de interés, ¿no? Para los que aquí nos hallamos hoy. Entonces, no sé, sobre la pregunta concreta de los administradores concretos y su posible cambio de regulación, y si queréis dar algún barniz adicional al respecto de esta cuestión de la responsabilidad, pues os abro el micro de nuevo. Perfecto, pues doy paso a Marta, que es más especialista que yo en estas cuestiones, y ella un poco va a contextualizar la pregunta de este interesante, ¿no? ¿Qué decir de la responsabilidad de los administradores? Es cierto, lo que no sabemos es luego cómo quedará, porque ya sabéis que la ley concursal yo creo que se está cambiando todos los años en función de cómo se va viendo la evolución y las realidades, pues se ve más exigente. Yo, desde luego, creo que la situación de los administradores concursales de cuando empezó hace bastantes años con la nueva ley a la de ahora va cambiando sustancialmente. Ya, desde luego, lo que se aprecia es que tienen mucho cuidado, tienden a protegerse mucho y esa sensación igual antes que podían tener de impunidad cada vez lo es menos, ¿no? No me atrevo a deciros si va a haber eso y se va a consolidar lo que se está escuchando y en qué quedará. En cualquier caso, si llega a suceder y efectivamente es de interés, no dudéis que por parte del EKSNex os lo haremos llegar y lo comentaremos, pero ahora mismo la verdad no tengo yo la bolita mágica para saber. Sí que se está escuchando y sí que va en esa línea, pero en qué quedará, lamentablemente no tengo la respuesta. Ya lo siento. Es que ricasco, Marta. Pues bueno, ya para finalizar y tras un repaso adicional, que veo que hay alguna cuestión en el chat, que os la comento. Entiendo que es una nueva pregunta por parte de Alicia, así que os la traslado. Cuando se oyen noticias de grandes empresas que han renegociado su deuda, ¿es porque han usado este sistema de reestructuración de deuda
no acuden a un banco que les da un préstamo para cancelar los anteriores. Gracias, Alicia. No sé exactamente si estás pensando en alguna empresa en concreto. Yo las que me vienen a la cabeza de las que se ven en prensa, tampoco conozco en algunos casos los detalles de todas ellas, pero me extraña que sea la fórmula de que un banco les dé un préstamo para cancelar los anteriores. Claro, si estamos hablando de volúmenes importantes y según la situación tan compleja en la que se encuentren, me cuesta pensar que igual en algún caso puede suceder que hay una tercera entidad que quiera asumir todo ese riesgo y darle un préstamo, pero si ya empieza este proceso es porque tiene una situación financiera complicada. Claro, no es lo mismo dar una financiación importante de partida con una foto bonita que cuando ya la foto y el negocio, las cosas no van bien, ¿no? Con lo cual yo me inclinaría por responderte que en la mayoría de los casos la fórmula será efectivamente una renegociación con el pool bancario que tienen. ¿Que se puede introducir además alguna nueva entidad? Sí, desde luego si se pide dinero nuevo suele ser lo habitual, porque los que ya están no suelen ser muy dados a dar más financiación, pero esa otra fórmula de que alguien venga con el dinero y cancele los anteriores, yo creo que para nada es la más habitual, al revés. Sí, comentaba Alicia que quizás es que lo hacen antes de entrar en esa situación problemática, ¿no? Eso puede ser, que vayan viendo que se va a ir complicando la situación y cuando la foto todavía es buena y la situación es razonablemente buena, pues es más fácil que le den financiación. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues en principio, revisando el chat, no observo que haya más preguntas. También nos hemos pasado algo de la hora, aunque yo entiendo que en términos positivos, porque nos ha sido provechoso, pero bueno, ya llevamos en torno a una hora de sesión, entonces me tocaría despedir pues casi informándoos en un minuto de las próximas sesiones, porque podrían ser de vuestro interés. Algo hemos comentado en el inicio, pero bueno, más concretamente, insisto, toda la información sobre las sesiones, si buscáis a través de Google, cualquier buscador, banca para empresas, Laboral Kutxa, banca para empresas, todo seguido, pues lo vas a encontrar fácil. Me abstengo de intentar compartir pantalla para no romper algo así de última hora y en concreto, pues la próxima sesión, el próximo martes a la misma hora a las 12, sobre herramientas para digitalizar mi departamento financiero. Y luego ya en noviembre, el ciclo de noviembre, sobre valor, alianzas y pactos, pues empieza el 10 de noviembre. 10 de noviembre, ¿qué valor tiene una empresa? 17 de noviembre, estamos hablando siempre de martes a las 12, buscando alianzas para hacer crecer mi negocio. Y finalmente, 24 de noviembre, pactos entre socios, fórmulas de acuerdos societarias más comunes. Bueno, y con esa información, pues agradeceros de nuevo vuestra asistencia, vuestra participación en la sesión de hoy. De nuevo, reitero también las gracias por su brillante exposición a Marta y a César. Y bueno, hasta otra, os rengo arte.